van a ser muy interesantes. Para mí es un honor introducir a los tres panelistas que durante los próximos 50 minutos más o menos nos van a ayudar a desempacar esa noche. Tenemos primero con nosotros a Marielos Fuentes. Marielos es directora ejecutiva de Guatemala Visible, la cual es una plataforma de formación ciudadana que visibiliza los procesos de designación de autoridades vinculadas con la administración de justicia y la transparencia del Estado. Bienvenida, Marielos. Tenemos también a Gustavo Berganza, director de la asociación DOCES, lo que significa Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales. Es una entidad de la sociedad civil que realiza investigación y monitoreo sistemático de medios informativos. Y tenemos también, nos acompaña José Echeverría, el presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, una organización civil también que promueve el fortalecimiento institucional, la formación ciudadana y la consolidación de la República en Guatemala. A ver, quisiera empezar con una pregunta muy fácil para los tres panelistas y quizás, Marielos, te cedo la palabra primero. ¿Es Guatemala una democracia? ¿Cómo responderías a esa Qué pregunta? linda que le pone la pregunta más fácil. No sé si en el sentido estricto del concepto de la palabra, sí, en efecto, somos una democracia porque tenemos tres poderes del Estado, tenemos elecciones libres, tenemos, digamos, todas esas características que nos dicen en la literatura lo que es una democracia. Lo que sin duda alguna creo, a pesar de ser una democracia tan joven, es que es una democracia débil. Hemos tenido muchos momentos en nuestra historia democrática en los que estamos muy cerca de perder la democracia. Este país hereda una historia de la guerra interna, de golpes de Estado, de autoritarismo y demás, y como resultado de estos últimos años de nuestra historia en los que ya somos formalmente una democracia, pero que hemos estado siempre como al borde, yo creo que los guatemaltecos más jóvenes todavía no han dimensionado lo que costó llegar a esta democracia, y a veces en el afán de manifestar esa molestia y ese hartazgo que hay, algunos de esos momentos en los que, digamos, estamos tan cerca de las elecciones generales, seguimos un año convulsionado, lleno de intentos de que no hubiera incluso elecciones, lo cual hubiera echado por la borda todos esos esfuerzos que años atrás hicimos para firmar la paz, para poder incluir a todas las opciones políticas que pudieran haber dentro de las elecciones. Tenemos afortunadamente todavía ese marco institucional débil, como te digo al inicio, pero que cada vez que hay una elección creo que es una pequeña ventanita de oportunidad para tomarla y buscar cómo fortalecer cada uno de esos poderes del Estado, limpiarlos de todo lo que no está funcionando y tratar de seguir esa ruta hacia adelante para el fortalecimiento de esta joven y débil democracia. Gracias, Marielos. Ahí creo una frase por ahí que dice que la democracia es un ejercicio diario. ¿Cómo respondes vos a esa pregunta, Gustavo? Estás en mute. ¿Podría repetírmela? Es que está bajando un helicóptero aquí cerca. La pregunta para empezar el diálogo de hoy es que si Guatemala es una democracia. Míralo, yo pienso que tiene elementos de una democracia y tiene elementos de una autocracia. Entonces, en términos técnicos es lo que se le llama un sistema híbrido. Sí, estamos a medio camino de una autocracia. Pero también conservamos, como mencionó Marielos, elementos valiosos de la democracia representativa, ¿no? Sí, uno de estos elementos, pues por supuesto, es las elecciones
libres, en donde no se forza a nadie por votar. Aunque en el caso de Guatemala, pues hemos tenido circunstancias en las cuales se ha limitado quienes participan en las elecciones. Luego, en términos de lo que vamos cerca de una autocracia o de un gobierno autoritario, pues tenemos el tema de que en realidad no funciona de manera independiente en las cortes, no funciona de manera independiente el órgano electoral, no funciona de manera independiente la Corte de Constitucionalidad, sino que hay líneas de vasos comunicantes con el Ejecutivo. Pero stricto sensu no es una autocracia, porque no hay un tirano fuerte, carismático, como sucede en El Salvador, o como puede suceder en Venezuela, sino lo que hay es un conjunto de grupos de influencia que están aliados y que controlan las diversas instituciones del Estado. Es decir, por fortuna, digamos, en estas elecciones, pues ha habido una ventanita de oportunidad y eso es lo que ha ocasionado que se haya colado un partido que no era parte del establishment autorizado. Gracias, Gustavo. Y José, para terminar esta primera ronda, preguntas, ¿qué opinas? Sí, creo que es una pregunta bastante profunda y también de bastante, como una pregunta viva. Yo le llamaría que esta pregunta es si somos una democracia, es de día a día y yo creo que tenemos elementos de una democracia como las elecciones que han estado en riesgo y que están en riesgo todavía. Y yo creo que el hecho que estén en riesgo todavía estos elementos de la democracia es lo que llamaría tal vez no una democracia plena, algunos le llaman una democracia liberal, otros le llaman una república democrática, ¿verdad? En esos conceptos sociales. Y es que hace mucha falta o nos hace falta que haya una rendición de cuentas del uso del poder público, que los funcionarios sí estén de los tres estados sujetos a la ley y que puedan hacer solo lo que la ley les indica y que los mecanismos de contrapeso de un estado también sean efectivos. Entonces yo creo que es un balance entre gobierno político, ¿verdad? Porque al final un gobierno y los políticos tienen comunicación entre las diferentes instituciones en los diferentes gobiernos, pero que no sea por encima de la ley. Y yo creo que esa es la parte en donde nos hace falta como sociedad guatemalteca terminar de cimentar como esa parte institucional. Gracias. Y creo que un poco juntando los comentarios de ustedes tres, el hecho de que en los análisis que estamos viendo, inclusive se hable de que, bueno, veremos si el status quo le impide a Arévalo correr en esta segunda ronda. Eso habla montones, el hecho de que eso sea una posibilidad sobre esta debilidad el marco institucional a como está el día de hoy. Gustavo hablaba de una cooptación también, pero quería también, Crista nos ayuda a contextualizar un poco los resultados de la primera vuelta. Marielos, quería pedirte si podías profundizar un poco más en eso, en lo que hablabas de ese hartazgo de la juventud, que tal vez todavía no entiende lo que se ha sufrido para llegar a la democracia. ¿A qué se debe este resultado de la primera vuelta? Bueno, justamente creo que ese hartazgo se vio manifestado de manera que no lo habíamos visto en años anteriores, resultado de dos cosas. Uno, de ese desencanto de la población en general. Nuestra población además es muy joven, nuestro padrón tiene la mayoría de los votantes entre los 18 y los 35 años, ahí está ese gran bloque de votantes. Esa juventud estaba muy confundida. Teníamos un antecedente de un candidato que había subido de manera meteórica en la segunda encuesta, que tampoco lo veíamos venir, que es Carlos Pineda, a quien al final de cuentas eliminaron de la contienda de una manera terrible
A mí personalmente no me parecía un buen candidato, pero la forma en que lo eliminaron también fue de manera incorrecta. Esa persona había llegado a los jóvenes a través de TikTok y de redes sociales de una manera muy familiar. No había mucha propuesta, no había absolutamente nada en concreto más que una oposición con todas sus letras a lo que hoy vemos como política establecida. Él manifestaba de manera abierta que iba a cambiar absolutamente todo, que estaba en contra básicamente de todo. Eso conquistó mucho a los guatemaltecos de todo nivel social, y cuando desaparece esta persona de la contienda, todos nos preguntábamos a dónde iban esos votos, pero en la siguiente encuesta todavía no estaba tan alto el candidato Bernardo Arévalo, pero sí había muy, muy alto todavía en los números de no sé, no aplica, no contesto, etcétera, y había sin duda alguna un gran número de personas que no querían ir a votar. Evidentemente, al final de cuentas, muchos de estos se decidieron por la opción de Semilla, pero hubo un gran abstencionismo, lo cual siempre nos preocupa porque a menor grado de aceptación de los candidatos en la contienda, pues es mayor la posibilidad de que sea difícil gobernar, que se sienta como un gobierno ilegítimo, porque en realidad no está representando a la mayoría, está representando únicamente a la mayoría de los votantes que tomaron la decisión de ir a votar. ¿Por qué no fueron a votar? Lo repito, los guatemaltecos están y estamos cansados de la política. La gente francamente piensa que ser político o que trabajar en cualquiera de las entidades que tenga que ver con la política es algo sucio, es algo desagradable. Desde Guatemala Visible trabajamos mucho en fortalecimiento institucional, procuramos llamar gente para que esté, para que participe, para que continúe en esos cuadros, y la propia gente interna en las instituciones del Estado está bastante decaída porque su institución, te hablo de cualquier caso, Ministerio Público, organismo judicial, Congreso, hay muchas personas valiosas allá adentro. Hay muchos por allá en juzgados muy lejanos a la ciudad que hacen un trabajo fabuloso, pero que están de cierta manera decepcionados de la forma en que el resto de los guatemaltecos los ve. Ese desencanto tenemos que trabajarlo mucho, y se mostró de manera muy clara en estas elecciones. La gente que votó nulo y que votó y que no se acercó a votar, de una forma está también manifestando su opinión acerca de esto. Claro, y como dices, es muy fácil oponerse, es muy fácil criticar todo. Lo difícil siempre es proponer, tratar de construir. Y bueno, Gustavo, eso es algo que al próximo presidenta le tocará. Contame un poco, Gustavo, ¿cómo has visto la reacción ciudadana a los resultados de la presidencia, más allá del shock y sorpresa? ¿Qué estás viendo? Mira, lo que he visto es que algunos candidatos pues han sido, como quien dice, caballerosos o damosos, y han reconocido la derrota. Sin embargo, lo que uno ve a nivel bajo en redes sociales es que hay una resistencia a aceptar los resultados. Y uno lo ve sobre todo entre grupos de extrema derecha, que estuvieron apoyando a algunos candidatos pues, que perdieron la elección. Y están hablando de que cómo es posible que un partido que no aparecía en las encuestas, que un partido que no tiene organización partidaria, que un partido que presuntamente nadie conocía, pudiera tener esos resultados. Entonces lo están viendo como que fuera fruto de una conspiración para meter un régimen de izquierda en Guatemala. Y están descalificando las elecciones como diciendo que hubo un fraude, de alguna manera, pues. Esto a niveles locales, pues se está viendo replicado, aunque en otro contexto, con el tema de las disputas por las alcaldías. Pues. Es decir, en el Distrito Central, por ejemplo, la disputa por la alcaldía
ha llevado a decir a muchos candidatos que lo que hubo también fue una especie de fraude, ¿no? Entonces, lamentablemente, digamos, lo que se ve a nivel nacional y en términos de conversaciones en red, es que sí hay un discurso de fraude predominante, sobre todo entre sectores de conservadores y de extrema derecha. Gracias. José, ¿cómo se sobrepone el país a esa narrativa? Y quisiera también que me contes un poco sobre qué están viendo ustedes que son las prioridades en políticas de estos dos candidatos que ya están en la segunda vuelta. Sí, yo creo que lo que se mencionaba ahorita es sumamente importante porque hay un cúmulo, digamos, bastante grande de descontento en la sociedad. A la vez hay polarización con la cantidad grande de partidos políticos y eso supone un riesgo. Y el riesgo que estamos viendo es que estos discursos de fraude, de no aceptación de las elecciones, pueden generar como ese auge y sería, digamos, muy lamentable porque lo que estamos viendo es que las instituciones de la democracia que aún está en Guatemala dieron resultados y mucho de ese descontento se canalizó a través de las elecciones. Y yo creo que esa canalización de resultados es bien importante respetarla porque es la voluntad de los ciudadanos y la organización de las elecciones. Aquí Marielos y Gustavo no me dejarán mentir, fue una maratón que es llevar en andas, intentar que saliera el proceso como el lugar, porque es de las pocas, digamos, como luces institucionales que puede dar como encauce a ese descontento ciudadano. Ahora bien, ese mismo como contexto de polarización, tenemos un partido político que es mucho más hábil, ha corrido 4 o 5 elecciones probablemente, tal vez una no, o sea, son como 4, ya gobernó, digamos, un partido político con mucha fuerza y hábil, y el otro es un partido político reciente, nuevo, entonces creo que también el reto estará en cómo balancear, no con las prácticas, digamos, de esa política que se rechaza de parte de la ciudadanía y que los resultados lo demuestran, pero a la vez la experiencia y altura de poder gestionar, coordinar, conversar con las diferentes estructuras de grupos políticos locales que existen para encontrar, digamos, un consenso. Y un consenso, yo creo que gran parte de lo que los ciudadanos y las encuestas en esa parte, yo sí les creo, de los principales problemas de los guatemaltecos, y que pasa por la economía, falta de trabajo, falta de oportunidades, como una de esas coincidencias entre ciudadanos que piensen de forma diferente, pero yo creo que sí es de esas cosas que pues nadie va a estar en desacuerdo en que haya menos pobreza, por ejemplo. Entonces yo creo que por ahí se podrán ir encontrando esos puntos y la parte de cómo encontrar unidad o unión, para no decir la palabra unidad, cómo encontrar unión entre diferentes grupos para posicionar esas prioridades de los ciudadanos. Gracias, José. Y Marielos, de regreso a vos, qué propuestas están impulsando los candidatos? ¿Cómo se están posicionando para esta segunda vuelta? Y si puedes también comentarnos lo que has visto sobre eh, la postura de ambos candidatos con respecto a Estados Unidos, que es un partner importante para Guatemala. ¿Cómo ves esa relación a futuro? Bueno, voy a comentarte, María Fernanda, que en realidad estamos en... Marielos, creo que te estamos perdiendo. No sé si soy yo o No, se congeló. se congeló. Ahora, ¿cómo estamos?
¿Ya estoy o no? Ya Mi te escucho, conexión escuchamos, sí. ¿Me Te escuchas? escuchamos, pero ahí, Ahora sí, ahora sí. creo que podría quitar mi cámara, si no me avisan otra vez para ver. Otra vez está yendo la conexión. Si quieres, vamos, Gustavo, ¿Mejoró? todavía no. Vamos a ir con Gustavo mientras puedes quizás moverte a otro lugar. Pero Gustavo, la pregunta era sobre la relación con Estados Unidos, que han estado como, qué señales han dado los candidatos vis a vis la relación con Estados Unidos y un poco cuáles son las plataformas sobre las cuales se están distinguiendo ambos partidos. Que yo estuve precisamente preparándome buscando, investigando sobre los planes de gobierno de ambos candidatos. Y en realidad el tema de las relaciones exteriores no es un punto que esté tratado dentro de ninguno de los dos planes, ¿verdad? Es decir, ha sido tratado de manera anecdótica, por ejemplo, en entrevistas que han hecho con Arévalo, que dice que va a tratar en el caso del conflicto palestino-israelí, pues él va a tratar de mantener una posición mediadora, que se respete el derecho de los palestinos, pero que también él respeta, por supuesto, la existencia del Estado de Israel, porque tú habrás de saber que su padre, el anterior presidente, fue el que precisamente en Naciones Unidas impulsó la creación del Estado de Israel. Entonces, o sea, digamos, ese es un tema. Pero más allá de eso, solo sabemos que habla de las políticas de migración, de tratar de disminuirlas, que ese es un aspecto en la relación de Estados Unidos. En el caso de Sandra Torres, no tenemos no encontré yo, te confieso, en mi rastreo que hice por los planes de gobierno, mira, como te digo, pues hay un desfile ahorita del ejército. No encontré un apartado en donde hablara de las relaciones. Sin embargo, lo que puedo decir es que, dadas las alianzas que tiene Sandra Torres con iglesias evangélicas neopentecostales, es de pensar que su énfasis va a ser en, por ejemplo, establecer relaciones con el gobierno de Israel, intensas, ay Dios, con el gobierno de Israel y obviamente pues con sectores conservadores de la política estadounidense que están muy vinculados a toda esta tendencia del evangelismo. Pero tiene sus complicaciones todo esto, pues porque dentro de el listado de diputados electos hay una persona que está cuestionada por Estados Unidos e incluido en la lista Engel, que es un diputado, que es alguien que es actualmente diputado en el Congreso y que fue electo para el Parlamento Centroamericano. Entonces no sé cómo se va a manejar esa, llamémosle así, disonancia cognitiva que se da entre por Estados Unidos y tratar de manejar las relaciones con el mayor socio comercial y obviamente con alguien con el que se tiene una gran relación. En el caso de China, por ejemplo, y China y Taiwán, Arévalo ha hablado de tratar de establecer relaciones también con China, por el tema comercial, porque tiene mayor relevancia para Guatemala, porque una gran parte de las importaciones de Guatemala vienen en China, porque ve a China como un gran mercado, pero no ha dicho claramente si esto va a ser solo a nivel de intensificar las relaciones o va a ser por medio de la cancelación de la embajada de Taiwán y la apertura de una embajada de Pekín. Pero desde mi perspectiva, yo creo que, bueno, hay que jugar con eso también, ¿verdad? Y luego, Arévalo es alguien que apoya a Europa y se ha manifestado a favor de Ucrania y en contra de la invasión rusa. De Sandra Torres no hemos oído mensajes en ese sentido. Okay. Muchas gracias por ese repaso de un poco política exterior. Marielos, no sé si ya lograste unirte de nuevo. Ya, estoy en mi teléfono
y les cuento que los helicópteros también están aquí haciendo un gran ruido, Claro. así que no sé si algo sucedió, pero me conecté con el teléfono, así que aquí estoy. Ok. Sí, bueno, coincido en relación a esto último, pues lo último que escuché de Gustavo en relación a la política exterior, y sí podría decirte que también estuve buscando a ver si había algo específico en relación a esta importantísima relación bilateral innegable entre Guatemala y Estados Unidos. No hay nada en absoluto en ninguno de los dos planes. Lo que sí que encontré en ambos es un trabajo intenso con el tema de los migrantes, que sin duda alguna también es algo importante para la agenda de Estados Unidos en relación a los países de Centroamérica, particularmente en el de Guatemala, pues un gran esfuerzo en ambos planes de gobierno por dignificar al migrante, etcétera, pero encontré en los dos de manera muy clara una propuesta de intentar reducir esas causas de migración, que son sin duda alguna la violencia que sufren en el país, la falta de empleo, etcétera, y que de alguna forma, mejorando en estos temas, pues se buscaría apoyar en este tema de reducir las migraciones. Encontré en las prioridades políticas de los candidatos, digamos, los temas básicos de cajón, educación, salud, vivienda, etcétera, pero hay, por ejemplo, en el de la UNE, un tema que no hay en el de Semilla, que habla muy claramente, por ejemplo, de turismo médico y turismo de otro tipo, y lo enfoca a Estados Unidos por ser, digamos, el socio comercial más cercano, pero también a otros países. Así que, digamos, de manera general, creo que atender las causas de la migración fue lo que me pareció más interesante en ambos y pues ojalá lográramos hacerlo porque te digo, María Fernanda, no es la primera vez que lo escuchamos. Todos, todos contestan eso, todos dicen que eso es lo que vamos a hacer y cada vez son más migrantes los que buscan irse a Estados Unidos a pesar de las terribles condiciones. El tema de los coyotes es un negocio redondo, como diríamos acá. Es decir, estas personas se hacen millonarias a costa de estos guatemaltecos que pasan años quizás consiguiendo ese dinero para poder emprender esa espantosa travesía que muchas veces termina en el fallecimiento de las personas y de todas maneras sigue creciendo el número de los migrantes. Sí, el tema de la desinformación es un tema importante que bueno, es a nivel regional, inclusive hemisférico, creo, un problema que estamos viendo. Pero creo que tiene sentido que no en las plataformas de los candidatos pues no haya mucho detalle con respecto a la relación, a la política exterior, pues los guatemaltecos van a ir a votar en base a lo que nos contaban ustedes y José de la economía, la falta de trabajo, oportunidades, no van a ir a votar porque un candidato se va a acercar a China o no. Pero José, ¿querías comentar algo al respecto de esa pregunta de la relación Guatemala-Estados Unidos? Sí, mi percepción, ya digamos, lo dijo Gustavo y Marielos, que no hay, digamos, mucho plan o, digamos, mucha propuesta concreta alrededor de eso, pero la percepción que genera, digamos, por las, digamos, corrientes de ambos partidos políticos, yo creo que pareciera que la UNE es un partido político que busca una especie de continuidad de cierta relación, los programas que tiene el actual gobierno con Estados Unidos en relación a la seguridad, atención de migrantes, y yo creo que el otro partido, el Partido Semilla, sería o muestra ser, digamos, que puede buscar un poco más de diálogos y cambios, tal vez como no aceptar completamente la continuidad del trato con migrantes que se está dando, de la política Estados Unidos, Guatemala, sino yo creo que sí tendría una revisión porque creo que la prioridad para ellos en temas de derechos humanos y atención de migrantes va a ser como más, o sería más alta,
según, digamos, lo que yo interpreto del partido y dónde está posicionado en sus planteamientos ideológicos, pero ambos buscando mantener esa cercanía, relación con Estados Unidos, con Departamento de Estado. Gustavo mencionaba que tal vez unos van a tener con más actores y otros con diferentes actores dentro de Estados Unidos, pero digamos que se mantiene. Y yo creo que la pregunta también sobre China, Taiwán, no sé si en Guatemala es algo dependiente solo del Ejecutivo, digamos, obviamente la política exterior sí, pero ¿qué hay, digamos, alrededor de igual los esfuerzos que el mismo gobierno de Taiwán probablemente haría en torno a no perder a un socio como Guatemala, por ejemplo? Entonces yo creo que eso es como que todavía queda un poco incógnito, así también como un partido político que ha ido cambiando mucho y variando mucho sus posiciones, como la UNE. Ahorita puede decir algo y una vez en el poder se ha visto en otros gobiernos, en otros países, hacer algo diferente. Entonces, es un poco de combinación entre lo que está en el plan de gobierno, la intuición de cuál es la trayectoria del partido y, como le llaman, la realpolitik de ya una vez en el poder. Gracias, José. Pasemos ahora de hablar de el presidente, la presidenta, hablar del Congreso. Gustavo, quería empezar con vos. Crista nos dio los números de cómo se va a ver el Congreso. Ni UNE ni Semilla van a llegar con mayoría en el Congreso y ya, digamos, con el ganador de las elecciones siendo un poco el voto nulo, la abstención. La próxima administración llegará con un poco de déficit de legitimidad. ¿Cómo, o sea, qué esperas de la próxima legislatura? ¿Cómo los candidatos pueden empezar como a construir alianzas o cómo ves ese panorama con el Congreso? Mira, aquí la clave va a ser cómo actúe la bancada de Vamos, que son 38, 39 diputados, ¿no? Es decir, alrededor de Vamos va a tener que construirse cualquier tipo de alianza que quiera hacer viable el Congreso. Es decir, a mí lo que me da pavor es que toda esta dispersión política que se da en el Congreso nos lleve a una variante del modelo peruano, pues. Sí, ahí tú ves que realmente en Perú el poder no lo tiene Dina Boluarte, sino que lo tiene el Congreso. Y está a merced del Congreso, en donde ella no tiene un partido fuerte que la defienda, sino que tiene que atender a todas las necesidades de los congresistas. Eso es algo que yo no descartaría que pueda pasar aquí, independientemente de que gane Sandra Torres o de que gane Bernardo Arévalo. Es decir, porque el problema es la gran dispersión de bancadas. Es decir, esa es una cuestión que hay que reformar en la próxima ronda de reformas que se le haga a la ley electoral, porque sí es tal y como está instituido el régimen de representación de minorías, lo que está propiciando es, en vez de haber una representación real de las minorías del país, lo que está haciendo es que está dispersando muchísimo la posibilidad de tener una bancada que permita gobernabilidad. Gracias, sí, es preocupante ese precedente peruano para traer de nuevo, lo mencionó Crista, que pasa de 17 a 39 puestos. UNE cae de 53 a 28 y Semilla de 7 pasa a 23. Marielos, ¿cómo ves vos la labor o la tarea que tiene enfrente el próximo candidato a trabajar con el Congreso? Gracias, María Fernanda. Lo veo
ciertamente complicado, nuevamente como lo mencionaron ustedes, como nos dijo Crista al inicio, ¿verdad? Haciéndonos un pequeño retrato de cómo quedaron estas bancadas. Nuevamente vamos a tener un Congreso muy dividido, una bancada muy fuerte de Vamos con 40 diputados, la UNE con 27, inmediatamente es la siguiente. De quedar Sandra Torres, esto podría darle una posición de poder porque sabemos que ella es una política muy hábil y que la UNE ha hecho alianzas durante esta legislatura que podrían afianzarse en la siguiente, lo cual pues le daría esa posición de poder tener menos oposición a lo interno del Congreso. Claro que en este país hemos visto esas alianzas tan pegadas de manera muy superficial que podrían caerse en cualquier momento. Y por supuesto, al ver una bancada de Semilla con únicamente 24 candidatos y ver una izquierda bastante dividida en el país, no hemos visto que hagan un frente común durante los últimos años y con bancadas muy dispersas, por ejemplo, Viva con 9, Valor con 9, es decir, el número de bancadas es muy numeroso y digamos, si llegara a quedar el otro candidato, Bernardo Arévalo, él sí que va a tener una oposición que va a suceder lo que mencionaba anteriormente Gustavo, se van a dedicar como que 2 y 2 son 4 a obstaculizar el trabajo o cualquiera de los planes que se presenten o a intentar tener, digamos, monedas de cambio. Vamos a ver de manera muy frecuente una práctica que se ha hecho ya algo constante en el Congreso de la República de Guatemala, que es los procesos de interpelación. Los diputados tienen esa tarea, pero se ha mal utilizado y se ha abusado de esta figura de manera constante durante los últimos 12 años, quizás te podría decir, y en los últimos ha sido tan frecuente que hay interpelaciones que están en la agenda legislativa durante las 52 semanas del año y no avanzan, pero tienen a esa cartera, en todo caso, por decirte un ejemplo, no sé, el ministro de Finanzas, el ministro de Educación, citado a esa interpelación y esta persona tiene que estar físicamente en el Congreso o mandar a su representante todo el tiempo, aunque el punto de la agenda sea el último, pero es una medida de presión para intentar tener una palanca y poder influir en el presidente o en el ejecutivo en general. Así que me temo que vamos a ver nuevamente este tipo de abusos durante la próxima legislatura. Okay. Gustavo, ¿querías comentar algo sobre eso? Sí, solo quisiera completar al análisis que está haciendo Marielos, que es muy pertinente lo que dice con respecto a las interpretaciones como mecanismo de extorsión. Pero también el otro tema que hay que ver es el tema del presupuesto, el pork barrel, sí, la repartición de los goodies entre las bancadas, ¿no? Entonces, esto nos lamentablemente nos reconfirma la estructura tan corrupta en la que ha derivado el régimen democrático de Guatemala. Porque este gobierno saliente ha gobernado precisamente sin tener una bancada grande. Ha comprado prácticamente a los diputados por medio de contratos, por medio de plazas en el Estado, por medio ¿cómo se llama?, de favores, por medio incluso de estímulos monetarios, como se denunció recientemente en el New York Times y en el Faro, ¿no? Entonces, es realmente, una cosa es elegir el gobierno y otra cosa en realidad va a ser si puede funcionar. A mí en realidad me da mucho temor de que alguien tan entusiasta y con un grupo pues relativamente honesto como es como es Bernardo Arévalo pueda terminar fracasando, es decir, sencillamente porque no tiene una bancada o porque no se presta a negociar, o fracasar porque al final cae en todas las redes de la corrupción que están tan enraizadas en este país. José, ¿quisieras comentar algo sobre sobre el Congreso?
Sí, sí, yo creo que tal vez agregaría allí una institución que, que digamos, está ausente en muchas ocasiones, que es la Contraloría, porque gran parte de la falta de supervisión y de calidad del gasto, digamos, que es ausente, o eso es lo que se percibe, y no se encuentra, digamos, ese mecanismo para supervisar el gasto. Y yo creo que aquí importante, yo creo que tampoco podemos esperar todo de un próximo ejecutivo, porque tampoco le compete todo. Y entonces el Congreso tiene esta facultad de aprobar presupuestos, préstamos, prácticamente de la cartera del Estado. Y entonces ha sido muy mal utilizada. Vimos unas ampliaciones presupuestarias de 3.000 millones de quetzales, digamos, muy amplias, que pareciera que ese es el resultado del crecimiento de una bancada del partido de gobierno. Entonces, ¿cómo poder operar políticamente de una forma sana sin tener que depender de estos mecanismos que causan duda sobre su efectividad? Porque no sabemos si estos presupuestos o esos aumentos presupuestarios realmente se están ejecutando de una forma correcta o no, y ahí es donde pudiera la Contraloría pues tener un rol, pero yo creo que hay una gestión política sumamente importante que hacer en el Congreso, en el próximo Congreso, independientemente de quién sea el presidente, de cómo mejorar y que el Congreso, las coaliciones puedan funcionar alrededor de proyectos políticos o proyectos de política para el país, y no alrededor de intereses pues económicos o de aumentos de presupuestos para alcaldías. Digamos, hay una dinámica ahí que hay que atender seriamente en el Congreso. Gracias, José. Nos quedan más o menos 10 minutos, quedan 7 semanas y 3 días para la segunda vuelta. José, quiero empezar con vos esta ronda. ¿Qué podemos esperar en estas próximas semanas? Yo creo que como en cualquier periodo de campaña política, cuando está, digamos, en álgida y en este juego, va a haber mucha desinformación, va a haber bastante sobreinformación, desinformación, y yo creo que hay una tarea importante que hacer de identificar realmente dónde están las propuestas, dónde están los posicionamientos de los próximos candidatos, de atender también esta polarización para que no incremente y que dañe ese sistema democrático de la segunda vuelta de las elecciones. Yo creo que tiene que quedarse con todas las libertades y garantías que tiene que brindar el Estado. Y también creo que prestar la atención a si los candidatos, yo creo que podrán utilizar este periodo para empezar a realizar, digamos, esas negociaciones políticas sanas para poder, digamos, tener mayor gobernabilidad y no entrar muy desgastados a gobierno. Y empezar a trabajar también y ver cómo atender el Congreso, y siempre hay alta renovación de individuos, pero no necesariamente renovación de prácticas. Entonces yo creo que como ese cambio de Congreso pudiera también oxigenar la misma dinámica del Congreso para que mejore. Gracias, José. Marielos, ¿qué podemos esperar ahora en estas próximas 7 semanas que nos quedan para la segunda vuelta? Te voy a responder como contesta una querida, un personaje en este país, que es la licenciada Raquel Zelaya. Si quieren el ideal o quieren el real, porque tenemos una serie de deseos de lo que quisiéramos, pero francamente no necesariamente esto se va a dar. Pero bueno, independientemente del candidato que quede, creo que en este momento es importantísimo que tanto los guatemaltecos como ambos candidatos y sus equipos entiendan que lo que tenemos que hacer es dar un paso.
Estamos en ese momento en el que tenemos que avanzar, tenemos serios déficits en los temas básicos como salud, educación, economía, justicia, corrupción, pero creo que no podemos esperar. Definitivamente esperaríamos que este gobierno logre unificarnos más que dividir como ya estamos. Esta sociedad está más que polarizada y yo creo que en este momento, más que narrativas ideológicas, los guatemaltecos están esperando resultados. Yo creo que los guatemaltecos fueron a las urnas a votar por algo distinto, no por una ideología. Fueron a votar en contra de toda esta corrupción y en contra de todo lo que ha venido dándose. Así que creo que el candidato o la candidata deberían estar con sus antenitas bien puestas en ese tema para poder ser, digamos, esa esperanza que se da siempre, esa ventanita de la que hablábamos Gustavo y yo. Cualquiera de los dos que llegue debe buscar alianzas en el Congreso, sin duda alguna. Eso va a tener que suceder, si no, no va a tener ocasión de mover absolutamente ninguno de sus planes. Me parece que pues no es tiempo de revanchas porque ha habido tanta cosa horrible durante esta campaña que sin duda pues deseos tendrán todos, pero creo que hay que dejar por un lado esto para comenzar a construir este país que estamos esperando todos. Los guatemaltecos demostraron con la asistencia a las urnas que sí quieren que funcione a pesar del abstencionismo. Yo francamente tenía mucho temor. Gustavo y yo somos compañeros en la misión de observación electoral y hubo momentos en que dijimos pues no sabemos ni siquiera si la gente va a ir a votar. Sin embargo, fueron a votar, la gente puso sus esperanzas en nuestro sistema electoral, que es mucho de los ciudadanos, y creo que tenemos esa gran oportunidad por delante. En estos días, pues vamos a ver bajezas como las hemos visto durante este tiempo por parte de los partidarios, pero lo más inteligente y elegante por parte de los dos candidatos sería llamar a la cordura y a que empecemos a hacer esa agenda juntos. Gracias. Y Gustavo, ¿qué podemos esperar? Yo voy a ser un poquito más pesimista que Marielos, que es fundamentalmente optimista. Mira, yo lo que veo es que ya, sí, lamentablemente el modelo del balotaje siempre empuja a la polarización. Es decir, empuja a la polarización política porque tenés que decidir por dos, aunque no sean tus primeras opciones. Y luego, pues eso lo que hace también es que tiene una incidencia sobre la conversación política. Y lo que yo estoy viendo ahorita en las observaciones que hacemos de medios de comunicación y de redes sociales es que sí, esta polarización sí está recrudeciéndose. Es decir, hay mucho discurso de desinformación, hay mucho discurso de odio. Es impresionante la mala leche que está sacando el guatemalteco en esa descalificación de su no candidato, ¿verdad? Porque no es su candidato. Luego bueno, lo que vamos a ver también es que no necesariamente lo que ahorita sucedió se pueda volver a repetir en la segunda vuelta, porque si ya quienes están controlando las palancas de poder, que es toda esta alianza de partidos políticos, de ¿cómo se llama?, de algunos grupos empresariales, de narcotraficantes y de gente que vive del Estado, es obvio que no van a querer perder eso y van a estar maniobrando para establecer algún tipo de mecánica, no te digo fraude, sino simplemente una mecánica que impida que, por ejemplo, Bernardo Arévalo suba al poder o para arrancarle concesiones a Sandra Torres, que no era su candidata predilecta. Entonces yo lo que veo es de aquí, dijiste 7 semanas y 2 días, ¿verdad, María Fernanda? 7 semanas y 2 días. Sí, En esas 7 3 días. semanas y 2 días. Y en 3 días vamos a ver realmente, probablemente vamos a bajar al 9º círculo del infierno de Dante. Gracias. Nos quedan 3 minutos. No sé si cada uno de ustedes quiera dar una reflexión de 30 segundos para clausurar el panel. Empiezo con vos, José.
Sí, yo creo que al final hay diferentes actores que si bien, por ejemplo, tal vez no necesariamente tenemos como una posición a favor de algún candidato por el rol del tipo de organización, sí podemos tener un rol en encontrar soluciones, en mitigar un poco la polarización, en hacer ciertas alertas. Yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer en diferentes frentes, no solo en el frente político partidario. Yo creo que mantener cierto orden puede, pero bueno, me dijiste 30 segundos, pero por ahí creo que también hacer esa revisión de qué más se puede hacer, no solo desde el frente como político partidario, recordar los mecanismos que tendrían que funcionar en el Estado y que esta elección, digamos, empiece a recordar qué cosas no han funcionado y tienen que funcionar mejor. Gracias, Marielos. Pues yo cierro con ese deseo optimista de que reflexionen tanto los políticos como los guatemaltecos, pero sí, pues tengo que poner los pies sobre la tierra y saber que en este contexto el futuro se ve difícil. Creo que vamos a tener 4 años bastante complicados y sobre todo creo que va a costar muchísimo ir sacando esa estructura tan enraizada de corrupción que hay a todo nivel. Yo les diría que el tema fue que como empezaron a ser corruptos desde la cabeza, se le dio como esa licencia a la corrupción a los cuadros medios en muchos de las instituciones del Estado y pues sin duda alguna va a ser una tarea enorme poderlo ir sacando. Creo que pues el primer paso se tiene que dar. Si no comenzamos hoy, no lo vamos a lograr nunca y aunque creo que si se comienza ahora, pues vamos a tardarnos unos 8 años o más, pero sí creo que continuar tratando de fortalecer las instituciones y participando, sobre todo como ciudadanos, aunque no seamos funcionarios públicos, es el precio de la democracia. Como comenzamos diciéndolo, pues vamos a tener que seguir vigilándola día a día. Gracias, Marielos. Y Gustavo. Yo solo quiero expresar mi esperanza de que lleguemos al 20 de agosto en paz y que los guatemaltecos puedan a votar y que en el ínterin no ocurran maniobras políticas que empañen el proceso electoral como ocurrieron antes de las elecciones generales, únicamente. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, Gustavo Berganza, director de la Asociación Doces, y por supuesto José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, y Crista de MCN también. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos por participar, por conectarse. Tenemos dentro de nuestra programación algunas otras series de conversaciones similares. Gracias a los que se conectaron, les vamos a enviar un resumen, también la grabación de presentación, si quieren, pues revisarla. Regularmente solemos ponerlas ocultas para las personas que están, como es un evento privado y para revisarlo, pero muchas gracias por acompañarnos y creo que estas conversaciones son muy fructíferas y nutren bastante como el análisis y ver dónde estamos como país. Así que gracias. Nos vemos.